Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, mandamos un saludo a toda la iglesia. Por las circunstancias, bueno, tuvimos la necesidad de poder hacer esta transmisión a través del internet y espero que la mayoría ya esté conectado para iniciar con nuestra plática que estamos hablando sobre la providencia de Dios. Hoy veremos algunos fundamentos teológicos, algunas bases sobre lo que es esta doctrina de la providencia. La semana pasada estuvimos viendo que esta doctrina, aunque no vimos esos fundamentos, vimos que esta doctrina está plasmada en la vida práctica de la vida de los personajes bíblicos. Por ejemplo, vimos la vida de José, que a pesar de que pasó circunstancias, momentos difíciles, que sus hermanos tramaron hacerle mal, tenían la intención de quitarle la vida, vemos que pese a que el hombre pensó mal, pensó en obrar mal, tenía una intención diferente a la de Dios, Dios más sin embargo usó todas esas circunstancias para que Dios hiciera su perfecta voluntad. Entonces esa es la providencia. Aunque esta palabra providencia no se encuentra en las Escrituras, no la vamos a encontrar, pero el concepto ahí está plasmado en todas las Escrituras. Es una verdad revelada en la palabra de Dios. Entonces, esta mañana lo que vamos a tratar de hacer es ver esas bases bíblicas, teológicas, por el cual existe la providencia. Entonces, esta doctrina, como dije la semana pasada, nos ayuda a confiar en Dios, que Dios verdaderamente está al cuidado de nuestras vidas, pero muy en especial, sobre todo en aquellas cosas que no entendemos, que nos parece un misterio, mas sin embargo vemos a través de esta doctrina que Dios interviene. Seguramente algunos de ustedes estarán pasando situaciones muy difíciles, problemas en sus vidas, que de repente rebasan nuestro entendimiento. Pero al estudiar esta doctrina nos damos cuenta que a pesar de que a veces no entendemos lo que pasamos y no tenemos una explicación, podemos descansar y podemos confiar en que Dios mantiene el control de todas las cosas, pero muy en especial sobre la vida de sus hijos. Aún aquellas cosas que son dolorosas, que lastiman nuestro ser, aún podemos decir que Dios está bajo el control de todo. Hoy, esta mañana, veremos 2 puntos. Trataremos solamente 2 puntos. En primer lugar, ¿cuál es la base de la providencia divina? ¿Por qué Dios ejerce su providencia? ¿Por qué es necesaria su providencia? Y en segundo lugar, ¿cuál es el alcance de esta providencia? Es decir, ¿hasta dónde llega el poder de Dios para gobernar en todo el universo? Si en realidad Dios está al pendiente de los detalles o solamente de las cosas importantes. Bueno, pues vamos a dejar esto en las manos de Dios. No sé si ya algunos ya están conectados. Bueno, esperemos que la iglesia esté ahí. Pero vamos a dejar esto en las manos de Dios. Señor, te damos gracias. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios bondadoso, Señor. Y te pido que esta mañana, Señor, tú nos enseñes. Como decía hace rato, aún aquellos misterios, Señor, que rebasan nuestro entendimiento, nuestra sabiduría. Pero al entender, Señor, que tú gobiernas todo, Señor, que nada se te escapa, Señor. Que tú puedas traer descanso a nuestras vidas, Señor. Que las cosas que suceden, las cosas que pasan, tienen un propósito, Señor. Y te pido que en eso, Señor, esta mañana nosotros podamos descansar, podamos confiar, Señor. Muy en especial, Señor, cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos complicados, Señor. Que tu paz, que tu bondad, Señor, descanse sobre nuestras vidas, Señor. Enséñanos a descansar en ti, Señor. Pese a que no todo lo entendemos, Señor, todo lo que pasa en nuestras vidas.
Que esta mañana, Señor, entendamos, Señor, que en realidad nuestras vidas están en tus manos por esta doctrina, Señor, de tu santa providencia. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. La semana pasada, mis hermanos, definimos la providencia de Dios con el catecismo de Heidelberg. Hoy déjenme comenzar hablando sobre la providencia, una declaración de la confesión de Westminster. Y dice esta confesión que habla sobre la providencia de Dios. Catecismo de Westminster. Dice: Dios, el creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por medio de su sabia y santa providencia, según el infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Si ustedes recuerdan la confesión de la semana pasada y esta, hay una relación entre la creación y su providencia. Es decir, que Dios no es distante ni se desentiende de su creación. Él participa activamente en toda su creación, en todo lo que Él ha creado. Entonces, cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos diciendo que Dios dirige todo, lo grande y lo pequeño. Ahí está su soberanía. Aún las cosas más insignificantes, que nos parecen menos importantes, veremos que en la Biblia enseña que ahí está su mano, nada se le escapa. Entonces, hablar de la providencia de Dios es hablar de que Él sustenta todas las cosas. Es decir, Dios permite que las cosas continúen siendo lo que son. Un árbol es árbol porque Dios lo sustenta. No solamente estamos hablando de su existencia. Es verdad que Dios creó todo. Dios creó la naturaleza, Dios creó las estrellas, el universo. Pero por poner un ejemplo, cuando vemos al árbol, ese árbol, cuando hablamos de que Dios lo sustenta, no solamente lo crea, sino para que siga siendo árbol, para que siga siendo lo que es, Dios lo tiene que sustentar. Esto más adelante, en pláticas posteriores, vamos a ir entendiendo un poco más de lo que significa, cómo es que Dios sustenta las cosas. Pero de eso habla la providencia. No solamente habla de su creación, sino que las cosas existen porque Dios las mantiene, Dios las sostiene. Entonces, la providencia también implica un fin. Dios está dirigiendo todas las cosas hacia un propósito. Si las cosas existen, si todo lo que Dios ha hecho, entonces Dios las ha hecho porque Dios tiene un plan. Y todo, por muy minúsculo que nos parezca, todo tiene un fin. Todo tiene un propósito. No solamente es que existan, si existen es porque Dios tiene un plan. Y esto también lo vamos a estar viendo más adelante, de cómo es que Dios dirige todo lo que existe y tiene sentido. Por eso, tu vida tiene sentido, tu vida tiene un propósito, tu matrimonio tiene un propósito, tu familia, tus hijos tienen un propósito. Entonces eso debe hacernos ver que en todo momento estamos en las manos de Dios, sea que creamos en Dios o no creamos en Dios. Dios mantiene todo bajo su dominio y bajo su orden. Entonces, la providencia también implica que tiene un fin. Las cosas no están estáticas, tienen que ver, a final de cuentas, con su gloria. Todo lo que existe y su fin último tiene que ver que todo fue hecho para su gloria. En teología esto se le llama la concurrencia. Ese es un tema que vamos a estar tratando más adelante dentro de la perseverancia de Dios, que es la concurrencia. Pero en términos llanos, cuando hablamos de concurrencia, estamos hablando de que todo lo que existe, por muy pequeño que esto nos pueda parecer, todo tiene un fin,
todo tiene un propósito y nada se mueve. Como a veces se dice comúnmente, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Ni una hoja cae sin que Dios lo permita. Entonces, comencemos con el primer punto. ¿Cuál es la base de la providencia divina? ¿Por qué hay una providencia? ¿Por qué Dios ejerce su poder sobre todas las cosas? En primer lugar, porque Dios es el creador de todas las cosas. Él puede disponer de su creación como Él le plazca. Dice Deuteronomios en el capítulo 10, versículo 14, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. A veces se nos olvida este punto. Parece muy sencillo, pero Dios es el creador de todo lo que existe, el creador de nuestras vidas, creador del universo. Si Él es el creador, entonces a Dios le pertenece. Y si a Dios le pertenece, entonces Dios puede disponer como Él le plazca, como Él considere que debe de usar las cosas, porque Él es el dueño de todas las cosas. Es por eso que Dios puede dar, como pensaba Job, pero también puede quitar en el momento que a Dios le plazca. Sea la una, sea la otra. Entonces Job entendió que Dios merece ser exaltado, Dios merece la gloria, sea que nos dé, sea que nos quite, en el momento que menos pensamos. Y si entendemos lo que es la doctrina de la providencia, entonces entenderemos que Dios merece la gloria. ¿Por qué? Porque a Dios le pertenecen todas las cosas. Es por ello que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, no podemos disponer de lo que Dios nos ha dado como se nos plazca, sino que debemos ser responsables, debemos ser buenos administradores de eso que Dios nos da, y a final de cuentas daremos cuenta. Por eso, mi hermano, sea que Dios te dé mucho, que Dios te dé poco, sea que tengas 2 hijos, 5 hijos o no tengas ningún hijo, sea que te cases o no te cases, como Dios te haya dado, conforme Dios haya planeado nuestras vidas, daremos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. En segundo lugar, ¿por qué Dios gobierna en el mundo? No solamente porque es creador, sino porque también es rey. La doctrina de la providencia descansa en la soberanía de Dios. Hablar de la soberanía de Dios es hablar de que Dios tiene la autoridad, que Dios gobierna, que Él es el rey, pues, de toda su creación. Entonces, el reino de Dios es universal, no tiene límites. Dios gobierna sobre todo lo creado. Dice el Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Por qué Dios ejerce su providencia? Porque Dios es soberano. Él es el rey de todas las cosas. Dios, al crear, entonces se vuelve automáticamente en soberano de su creación. Es decir, Dios no creó para que entonces, aparte de Dios, alguien pueda gobernar o pueda reinar en lo creado. Dios, al crear, automáticamente se convierte en el soberano. Él es el dueño de todo y por lo tanto Él es el rey. Él puede disponer y gobernar de toda su creación. Por eso no hay nadie que le diga a Dios qué es lo que hace, porque Él es el dueño, Él es el rey. En tercer lugar, Dios ejerce su providencia porque la creación no puede subsistir aparte de la providencia de Dios. Este es un punto muy importante. Hay una doctrina o hay una falsa doctrina que se le llama el deidismo. Y el deidismo dice que Dios interviene en ocasiones y eso se le llama providencia. Es decir, que Dios, cuando crea el universo, cuando Dios crea el mundo, Dios es como Dios le dio cuerda y entonces el mundo empezó a existir por sí solo, pero Dios ya no interviene. Dicen los deidistas que en ocasiones Dios interviene, Dios de repente tiene que mover piezas, y cuando Dios interviene y Dios mete su mano sobre lo creado, entonces a eso le llaman providencia.
Entonces, esta falsa doctrina enseña que solo Dios ocasionalmente interviene, pero luego se retira. Pero la creación, mis hermanos, no puede subsistir separado de Dios. Aunque no nos vamos a meter muy profundo en este tema, porque después lo vamos a estar tratando, pero bíblicamente las cosas no subsisten separados de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque la creación no tiene existencia por sí misma. Sin Dios, la creación no puede ser. Hay que entender esto. Dios es la fuente de todo ser. Es decir, en Dios, la existencia es algo de su ser. Cuando hablamos de que Dios existe por sí solo, estamos hablando de que Dios tiene aceidad. Para que Dios exista no depende de nada fuera de Él. No está superditado, no está a expensas de algo, de algún elemento del aire, del agua, de la comida, o de una fuerza exterior a Dios para que Dios pueda subsistir. Dios subsiste por sí solo. Y si existe la vida, y si fuera de Dios hay vida, es porque todo eso emana de Dios. Sin Dios no existe nada y no puede existir nada, no puede haber vida, porque todo procede de Dios. A esta doctrina se le llama aceidad, porque todo depende de Dios. La fuente de la vida está en Dios. Si nosotros nos movemos, si un pájaro se mueve, si un mosquito existe, es porque está sustentado por la vida de Dios. La vida está en Dios. En una ocasión Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Dios, solo Jesús está la fuente de la vida. Y si un ser puede existir es porque esa vida procede solo de Dios. No en el caso de Dios. Para que Dios exista no depende de nada, ni de nadie, ni nada fuera de Él, porque Dios es un Dios autoexistente. Estamos hablando de la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. Por eso decimos entonces que sin la providencia de Dios nada puede existir. En el momento en que Dios detiene su providencia, la creación entonces dejaría de ser. Entonces, podemos estudiar la trayectoria de un cometa, podemos investigar de qué está constituido, pero sin la providencia de Dios, ese cometa dejaría de ser. Las cosas existen, nosotros somos, porque Dios sustenta nuestras vidas. Desde el momento en que Dios retira su providencia, entonces todo dejaría de existir. En cuarto lugar, Dios ejerce su providencia porque la creación no es divina. La creación no tiene voluntad propia, no tiene existencia propia. Las cosas no están ahí como un adorno. Todo lo creado tiene un fin. Por eso la materia no puede existir sin Dios. La materia no es capaz de existir por sí mismo ni de generarse a sí mismo. Todo está sustentado por Dios. La creación no tiene voluntad propia. Como dije anteriormente, lo vamos a ir entendiendo poco a poco y veremos que Dios todo lo dirige con un fin y con un propósito, porque todo está bajo la soberanía y voluntad de Dios. Ahora, esto no significa que estamos excluyendo la voluntad del ser humano. Más adelante entenderemos que así como el ser humano tiene voluntad y ejerce sus prioridades, veremos que Dios también la ejerce de la misma manera. Y aunque a veces el hombre tiene propósitos, fines diferentes, voluntades diferentes a las de Dios, veremos que juntamente con la voluntad del ser humano interviene la voluntad de Dios. Y aunque a veces el hombre tiene diferentes intenciones, Dios tiene intenciones
para sus fines y sus propósitos. Y aunque la voluntad del hombre no se conforme a la voluntad de Dios, siempre, a final de cuentas, se lleva a cabo los propósitos de Dios. ¿Se acuerdan de la vida de José? De los hermanos de José, que ellos tuvieron a mal, quererle quitar la vida por celos, que ellos no estaban pensando en Dios, que sus propósitos eran matar a su hermano. Pues ahí estamos viendo cómo los propósitos del ser humano, aunque no estén conforme a la voluntad de Dios, Dios en su soberanía, a final de cuentas, Dios hace siempre de acuerdo a sus planes. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que, pese a que el hombre tiene diferentes ideas, diferentes propósitos, siempre se cumplen los propósitos de Dios? En verdad, mis hermanos, es un misterio. Cuando hablamos de un misterio, no estamos hablando de una contradicción. Misterio significa que es algo que no entendemos, que rebasa más allá de nuestro entendimiento. Pero eso no significa que sea una contradicción o que la Biblia se contradice. Simplemente a los que nos encargamos de enseñar la palabra de Dios, solamente explicamos lo que está en las Escrituras. Y si eso rebasa nuestro entendimiento, aún así lo tenemos que enseñar, porque así lo enseña la Biblia. Vemos que la voluntad del hombre corre paralelo a la voluntad de Dios, y aunque Dios siempre ejerce su voluntad, el hombre siempre es responsable. Esto más adelante lo vamos a ir entendiendo, pero por lo pronto déjenme decirles que ahí está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y aunque Dios ejerce su voluntad, el hombre sigue siendo responsable de sus actos. Eso no significa que estamos entrando en un fatalismo. Bueno, entonces, ¿para qué entonces hacemos las cosas? ¿Para qué nosotros tomamos decisiones? Si a final de cuentas todos los planes de Dios se van a llevar a cabo. El hombre sigue teniendo responsabilidad de sus actos y por eso Dios juzga al hombre. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco conforme vayamos desarrollando esta doctrina. Entonces ya vimos el primer punto. ¿Por qué Dios ejerce su soberanía? ¿Por qué Dios tiene que ejercer de preservar al mundo? El segundo punto, ¿cuál es el alcance de su providencia? ¿Hasta dónde llega su poder? Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿La hoja que cayó ayer de tu árbol estaba bajo el control absoluto de Dios? ¿Será que aún lo más insignificante Dios esté ahí gobernando? Bueno, la premisa es que Dios, si Dios crea, esta es la premisa, este es el fundamento de la perseverancia de Dios. Si Dios crea, entonces hay providencia. Porque Dios no necesita ejercer dominio sobre sí mismo. Y si hay providencia, entonces Dios lo abarca todo. Si la providencia lo abarca todo, entonces eso incluye la maldad y el pecado. Pues veremos más adelante que aún Dios controla la maldad y el pecado. Es decir, mis hermanos, aun cuando hay un diablo, cuando hay demonios, aún Dios controla la maldad, los demonios y el mismo Satanás. Por eso, Satanás, aunque presuma su poder y aunque a veces el mundo tema a estos demonios, siempre están bajo el control de Dios. Y nada hace Satanás y nada hacen los demonios si Dios no lo permite. Todo está bajo el control de Dios. Aún, mis hermanos, nuestra maldad, la maldad del mundo, aquellos gobernantes que señorean sobre la tierra, aquellos políticos, aquellos presidentes, aún veremos que están bajo la mano de Dios. Dice Daniel en el capítulo 4, versículo 35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga,
¿qué haces? Dios, hoy conforme hemos leído Daniel 4:35, Dios tiene el dominio sobre todo el mundo. No solo ejerce dominio sobre los presidentes de los países, aún Dios ejerce su dominio sobre todo objeto físico, aún aquello insignificante como un mosquito. Dice el Salmo 104, versículo 13. Salmo 104, versículo 13, dice: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Dios gobierna todo, aún lo más insignificante. Aquí está hablando de cómo Dios preserva y da de alimento a las aves, a los animales, aún de esos animales que el hombre no tiene dominio. Que el hombre, aún cuando se va a dormir, no está pensando en todas esas aves, en todos esos animales que existen en el mar, las bestias en el campo. Dice Dios, ahí está produciendo el alimento para cada una de ellas. Aún esos animales en donde el hombre no tiene contacto, están en pie porque Dios las sustenta. Hermanos, ¿por qué estamos diciendo esto? Si Dios cuida de aquellas cosas que no fueron creadas a su imagen, como las bestias, los animales, o como el mosquito que nos parece insignificante, y Dios las sustenta, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Dice Job 12:23. Job 12:23 dice: Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Quiere decir que el dominio de Dios, el control de Dios está sobre todas las cosas. Sé que muchas cosas que suceden no las entendemos, pero puedo decir que las naciones están en las manos de Jehová. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Es por eso que nuestra confianza no puede estar en el hombre o en los partidos políticos o en un presidente. Mis hermanos, nuestra confianza siempre debe estar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene gobierno aún sobre aquellos que ejercen el dominio y el poder sobre las naciones. Pero ay del hombre que confía en los reyes y presidentes de este mundo, porque nuestra esperanza no puede estar en los hombres. Mis hermanos, no nos confundamos. No es que estemos esperanzados a un partido político o estemos esperanzados a un presidente. Nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Pese a que de repente tengamos malos gobernantes, malos políticos, aun cuando tengamos injusticia en nuestras vidas, nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Aunque de momento parezca que Dios no tiene el control, pareciera que Dios se retirara de todo lo que sucede, hermanos, nunca debemos de dejar de confiar en Dios, porque Dios lo tiene todo bajo control. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 5 de esto que estoy diciendo, que no podemos confiar en el hombre. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y más adelante, versículo 7, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mi hermano, que nuestra esperanza no esté en el hombre, no esté en las promesas de los políticos o tal vez de aquellos presidentes que a nuestra vista nos parezca buenos presidentes. En última instancia, siempre nuestra confianza, nuestra fe, la vida de nuestra familia, el futuro de nuestras vidas siempre estará en manos de Dios. Entonces, Dios ejerce su providencia aún desde que nacemos.
desde que nacemos. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Qué importante pasaje que estamos leyendo, porque estamos viendo el segundo punto, hasta dónde Dios tiene el dominio sobre su creación. Estamos estableciendo que no hay nada que se le escape. No hay ningún punto en el universo, no existe ninguna partícula que no se mueva bajo la soberanía y el orden de Dios. Por eso, aún nuestras propias vidas, como acabamos de leer, Hechos capítulo 17, versículo 26, aún Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Tal vez alguna vez te has preguntado, porque yo también me lo he preguntado, ¿por qué naciste en tal lugar? ¿Por qué tienes la familia que tienes? ¿Por qué te tocaron los hijos que te tocaron? Porque Dios gobierna sobre todas las cosas, y si aún tú naciste en la familia que naciste y te tocaron los padres que te tocaron, mi hermano, es porque Dios tiene un fin y Dios tiene un propósito. Eso nos debe de ayudar a no estarnos quejando, a no estar viendo la vida como algo pesimista, porque tal vez hubiéramos querido nacer en otro lugar, en otra familia. Tal vez no estamos conformes con nuestro color, con nuestro pelo. Tal vez eres una persona que nunca has estado conforme con tu estatura, de cómo son tus ojos, de cómo son tus orejas. Pero nada se le escapa en las manos de Dios. Muchas veces he escuchado por qué me tocó el marido que me tocó. Y vivimos con un pesimismo, vivimos quejándonos. Pero aún aquellas cosas que nos parecen complicadas, que a veces decimos que por qué estamos viviendo este tipo de vida, qué hicimos, qué pena estamos pagando para entonces estar pasando por todas estas dificultades. Mi hermano, todo tiene un fin y tiene un propósito. Si tú estás viviendo lo que estás viviendo, es porque Dios quiere enseñarte algo. Dios tiene un plan en nuestras vidas. El problema es cuando no estamos pensando en Dios. Se vuelve complicado cuando en realidad no estamos poniendo nuestra vida y nuestro corazón en manos de Dios. Y cuando no ponemos nuestras manos y nuestras vidas en manos de Dios, entonces nos volvemos en instrumentos, no para honra. Porque hay instrumentos para honra y hay instrumentos para no honra. Aquellas cosas que Dios utiliza, aun aquellas cosas que no son buenas, como la maldad, como el pecado, como los hombres malos, como aquellos que no tienen un corazón para las cosas de Dios, que pudiera ser el caso de tu vida. Pero cuando entiendes quién es Dios y te acercas a Dios y te pones en manos de Dios, entonces todas las cosas obran para bien, para sus fines, para sus planes. Entonces, mi hermano, deja de estarte amargando, deja de estar luchando por tu condición actual. No es la suerte la que te ha tocado a ti, como muchos decimos, es que así me tocó y así me la tengo que rifar. No, mi hermano. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte no es algo que pase aparte de Dios, como muchos piensan. No, aún esa suerte está en manos de Dios, está en la soberanía de Dios. ¿Por qué te tocó un esposo o una esposa así? No, mi hermano, no fue la suerte. Aún en eso, Dios está interviniendo. No hay nada casual para Dios. No hay nada que las cosas sucedan por coincidencia.
Por ejemplo, que Jonás haya sido tragado por un gran pez, o que Jesús haya sacado sus impuestos a través de un pez que fue pescado y sacaron una moneda. No fue coincidencia, no fue la suerte, no fue de que alguien mandó Jesús a que sacara un pez y que casualmente hayan encontrado una moneda. Nada se le escapa a Dios. Que el mismo universo funcione y se mueva de tal manera que siga existiendo nuestra vida y siga existiendo la tierra, es porque Dios ha establecido un orden, lo que nosotros llamamos las leyes. Esas leyes existen porque Dios las sustenta. Cuando hablamos de la ley de la gravedad, cuando lanzamos un objeto, ¿por qué tiene que caer y no tiene que flotar? Es porque Dios así lo estableció. Y si esas leyes existen es porque Dios las sustenta. Desde el momento en que Dios quite su providencia, entonces todas esas leyes dejarían de ser. Nada se le escapa a Dios y todo está bajo su mano. Salmo 147, versículo 4, dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama, dice, por su nombre. Ni siquiera el ser humano es capaz de contar las estrellas, porque no alcanzamos a ver todo el universo. No está en nuestras manos. En realidad entendemos, los científicos entienden, aun cuando no creen en Dios, que es imposible contar las estrellas. Pero dice aquí el Salmo que Él cuenta el número de las estrellas y llama por su nombre. Es decir, que Dios no se le escapa nada, mantiene todo en orden. Y aun cuando tal vez sería insignificante o sin ningún propósito contar el número de las estrellas, pues Dios lo sabe todo y puede llamarlos por su nombre. Es decir, con esto debemos de establecer que Dios conoce todo a la perfección. Y si Dios conoce todo, mi hermano, ¿por qué dice este salmo esto? Porque lo está diciendo, es porque te conoce a ti perfectamente. Si nada se le escapa a Dios, si Él puede saber cada estrella y puede conocer su nombre, es porque lo está diciendo por nosotros. Porque Él conoce cada detalle de tu vida, conoce lo profundo de tu corazón, conoce tus necesidades, tus problemas. Y no pienses que Dios se le escapa a tus necesidades, tus problemas. Dice Isaías en el capítulo 4, ya para estar terminando, Isaías 40, 26, lean conmigo por favor, Isaías 40, 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, o hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio? Es decir, aquí estaba hablando de una queja del pueblo de Israel. ¿Será que Dios sepa mi necesidad? ¿Será que Dios se entere de lo que yo necesito? ¿Sabrá Dios en realidad por lo que estoy pasando? Por eso está hablando de que Dios mantiene todo, conoce a la perfección su creación. Y dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él sabe todo, Él comprende todo, Él conoce perfectamente tu vida, mi hermano. Y dice el versículo 29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando confiamos en Dios, cuando descansamos en Dios, porque a Dios nada se le escapa, Él conoce perfectamente tus pensamientos, tus intenciones,
sabe lo que tú necesitas, mi hermano, nada. Y ese debe ser en la cual estamos aprendiendo esta doctrina en donde su providencia, no solamente saber que Él gobierna, que Él controla, que las cosas existen por su voluntad, sino lo dice para que entendamos que Él tiene cuidado de nuestras vidas y que nada se le escapa. Y aún esas cosas que pasan en nuestras vidas y que a veces pareciera que no tiene sentido, que no tenemos una explicación, dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Quiero terminar diciendo, mi hermano, que tenemos que aprender a confiar y a descansar en Dios. A veces confiamos más en el hombre, confiamos más en la fuerza del ser humano, en las promesas de la gente. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de creerle a Dios, dejamos de confiar en Dios por creer más en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en lo que nosotros podemos hacer. A veces nos sentimos capaces, independientes, que no necesitamos tanto de Dios. Pero esta mañana aprendemos que si podemos trabajar, si podemos ganar, si podemos hacer la vida que tenemos, es porque Dios nos lo ha dado. Porque Dios ejerce el dominio sobre nuestras vidas. Y si nuestro corazón, si tu corazón sigue latiendo, es porque Dios lo sigue sustentando. Desde el momento en que Dios retira su providencia, desde el momento en que Dios dejara de ejercer su dominio sobre su creación, entonces todo dejaría de ser. Tu vida dejaría de ser. Nada tendría sentido. Por eso es tan importante esta doctrina. Continuaremos el próximo domingo estudiando sobre la preservación de Dios, cómo Dios preserva la vida, cómo Dios la sostiene. ¿Y por qué lo estamos aprendiendo? Porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Dios, que nada se le escapa a Dios y que Dios mantiene en sus manos literalmente todo el universo. Y si Dios mantiene en sus manos el universo, eso significa que Dios mantiene tu vida. Y que si nos ponemos en sus manos, estamos guardados, estamos en las mejores manos y podemos descansar y confiar, aún aquellas cosas que no entendemos. Simplemente descansa en Dios, confía en Dios, que Dios vela por nuestras vidas. Padre, esta mañana quiero darte gracias y te pido, Señor, que podamos descansar, Señor. Que aprendamos, Señor, a dejar de confiar en el hombre, Señor. Dejar de confiar en las promesas del ser humano. Perdónanos, Señor, si hemos desviado nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti, Señor. Y a través de esta enseñanza, Señor, entendemos, Señor, que en realidad, Señor, todo está bajo tus manos. Que si las cosas son, Señor, es porque tú las sostienes, Señor. De ti procede la vida, Señor. De ti, Señor, tú eres la fuente de todo ser, Señor. Tú eres la fuente, Señor, de nuestra familia. Tú eres la fuente, Señor, de esta vida, Señor. De la iglesia misma, Señor. Por eso, Señor, enséñanos a confiar en ti, Señor. A no confiar y poner nuestra confianza en brazo de carne, Señor. Sino a confiar en ti, Señor. Muy en especial te pido, Señor, por aquellos que están pasando tiempos de prueba, de tribulación, de dificultad en sus vidas, Señor. Aquellos que están luchando con una respuesta, Señor. Que a través de esta enseñanza, Señor, aun cuando no tengamos todas las respuestas y no podamos entender todo, Señor, porque de alguna manera la providencia nos enseña eso, no todo lo vamos a entender, pero podemos confiar y podemos descansar en ti, Señor. Que todo lo que haces en nuestras vidas es para nuestro bien, Señor.
Señor, a ti la gloria y a ti la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, si Dios nos lo permite, el próximo domingo estaremos continuando con esta doctrina. Ya las próximas pláticas en realidad son temas un poquito complicados, que vamos a necesitar esforzarnos a abrir nuestra mente y ver lo que la Biblia enseña. Solamente lo que quiero hacer los próximos domingos es plasmar lo que la Biblia enseña, aunque de repente no entendamos todo lo que viene en las Escrituras, pero lo enseña las Escrituras para nuestro consuelo, para nuestra confianza en Dios, para entender que todas las cosas están bajo el control de Dios. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y que tengan un bonito fin de semana.